Bueno, este es el ejercicio que quedó pendiente para el día de hoy. ¿Qué día es hoy? 29 de octubre. Sé que no puedo asistir, pero bueno, aquí estamos. Es un ejercicio sencillo de resistencias. Vamos a ver qué particularidades tiene antes de comenzar. Vean, tenemos este ejercicio o este circuito en el que tenemos, como en los otros, dos mallas internas y por ahí hay una línea rezagada que está por acá. Esta R6, vean, está entre los nodos D y el nodo G. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Bueno, en primera instancia les puedo decir que esta corriente que está pasando por esta resistencia, vamos a ponerle de nombre 4, es igual a cero. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, esto no está cerrando a ningún otro lado, no está cerrando por acá, no está cerrando por acá. Es importante que esto forme una malla para tener corrientes. Aparte, recuerden la definición principal, perdón, la definición de una rama principal, ¿cuál es? La unión entre dos nodos principales, que en primera instancia puede parecer que este nodo D es un nodo principal porque R2, R5 y R6 se están uniendo a él, pero este nodo principal no está haciendo contacto con otro nodo principal si es que estamos pensando en el nodo G. El nodo G está solito, no une de hecho a nadie con ella, así que por ahí no está pasando corriente, ¿vale? Entonces, si no está pasando corriente, eso quiere decir que, ¿qué? A ver, déjenme borrar acá. La trayectoria de esta corriente ya está dicha, ¿no? El autor ya dijo que esta corriente va del nodo F en este sentido, baja por acá, creo que debe elegir otro color, ahí está, baja por acá, y se supone que aquí en el nodo D se tendría que dividir, pero si esta corriente que va sobre la resistencia 6 es igual a cero, eso quiere decir que la corriente 3, vamos a ponerle ya nombres, aquí ya tiene I1, I2 e I3, nada de esa corriente I3 se va para acá, eso quiere decir que también R5 está siendo atravesada por la corriente I3, ¿ok? Así que cuidado, seguramente esto viene en la serie de ejercicios, no creo que venga en el examen, por ahí van a tener alguna que otra resistencia suelta, pero las resistencias o en ramas abiertas no hay corriente, ¿de acuerdo? No implica que no haya voltaje, ¿ok? Pero lo que no hay es corriente por acá. ¿Qué sí puede haber? Pues por ejemplo aquí si hubiese una fuente de voltaje, esa fuente de voltaje sí tendría voltaje, pero aún así, al estar en una línea abierta o en una rama abierta, no hay manera en la que exista la corriente. Esto se mantiene como un circuito abierto y recuerden, siempre los circuitos abiertos tienen corriente igual a cero, ¿va? Entonces, nada más para aclarar, en el redibujo del circuito que vamos a hacer ahorita, ya no está incluyendo, ya no está incluyendo la resistencia 6. Simplemente vamos a trabajar con las dos mallas cerradas que tenemos en el circuito, ¿va? Ahora veamos. Este ejercicio es un poquito diferente a los clásicos que habíamos trabajado anteriormente, ¿no? Que es, nos dan los valores de resistencia y nos dan los valores de las fuentes de voltaje. ¿Por qué es distinto? Pues vean, yo tengo aquí la fuente 1 y la fuente 2. El único valor numérico que tengo a la mano es el valor de la fuente 2, pero a cambio, ¿qué me dan? El valor de la corriente I1. Aparte, vean, esto es positivo y aquí ya nos están dando el sentido de la corriente, por lo tanto, este es el sentido verdadero de la corriente I1. Entonces, lo que nos toca hacer a nosotros, pues, ¿qué es? Sacar la fuerza electromotriz. Recuerden que fuerza electromotriz es voltaje, es decir, hay que sacar la fuente E1 a partir de los valores que ya nos están dando. Vean, todas las resistencias ya están aquí escritas, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con esta parte. Escribimos aquí el circuito. Vamos a plantear ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo F. Ese nodo F está acá. Déjenme ver las letras A, B, C, A, B, C, D, E y F. Y en el nodo F que tenemos
tenemos las tres corrientes. La primera por acá, la segunda por acá, la tercera por acá. ¿Va? Vean los sentidos que propone el autor. Vamos a utilizar esos sentidos. Tenemos la corriente 1, la corriente 2, que apunta hacia abajo, y la corriente 3, que apunta hacia el nodo C. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos las tres corrientes por acá. Por lo tanto, la corriente, bueno, la ecuación de corrientes de Kirchhoff es corriente 1 que entra al nodo F, es positiva, y las otras dos salen, por lo tanto son negativas. Ahí está nuestra primera ecuación. Después, ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí vamos a tener, vamos a cambiar de color. Aquí tenemos a la malla 1, tenemos a la malla 2, y recuerden, las corrientes para qué nos sirven? Para polarizar las resistencias. Las fuentes de voltaje ya se encuentran polarizadas intrínsecamente. Entonces ahí está. Vamos con la corriente 1, empieza en el nodo C y termina en el nodo F. ¿Va? Entonces tenemos esta polarización. Si empieza en C, pasa por la derecha de la resistencia 3 primero. Entonces eso quiere decir que polarizamos a la derecha con el signo positivo. Luego, en la resistencia 1 minúscula, hacemos esto. Y la resistencia 1 mayúscula queda polarizada de esta manera. Recuerden que es por donde entra la corriente. Aquí está entrando, ahí va el positivo. Aquí está entrando, ahí va el positivo. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia 2? ¿Cómo queda polarizada? La corriente 2 va de F a C, entonces llega por aquí, arriba, entonces esto polariza de esta manera la resistencia y listo, ya con eso queda. Ahora, del otro lado, ¿qué tenemos? La corriente 3 sale de F y termina en C, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos acá? Encontramos a la resistencia 4, signo positivo por acá, a la izquierda, signo positivo acá arriba en la resistencia 2 y cerramos por acá con resistencia 5 positiva a la derecha. ¿Va? Entonces quitamos esto y listo, ya tenemos polarizadas bien nuestras resistencias. Ahora vamos a armar las ecuaciones de voltaje. Vamos a empezar en el nodo A y vamos a seguir el sentido horario. Entonces tenemos voltaje de R1 más voltaje R2 más voltaje R3 mayúsculas, las tres. Después más voltaje R1 minúscula menos la fuente 1, que es justo lo que estamos buscando. Y todo esto es igual a 0. Ahora, corriente 2. Bueno, perdón, malla 2. Empezamos en el nodo F y hacemos lo mismo. Sentido horario. Entonces tenemos voltaje de R4 positivo, aquí va el negativo, más la fuente 2, más el voltaje de la resistencia 2 minúscula, más voltaje R5 y menos el voltaje de R2 mayúscula. Todo esto es igual a 0. Entonces hasta aquí se acaban las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Recuerden, tenemos que aplicar la ley de Ohm en cada uno de los voltajes de resistencias. Tenemos que ver qué corrientes están pasando por cada una de ellas. Y las fuentes de voltaje normalmente las pasamos al otro lado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Resistencia 1 pasa la corriente 1, más resistencia 2 pasa la corriente 2, más resistencia 3 sigue pasando la corriente 1 por acá. Después más R1 y 1. Y por último, esa fuente de voltaje 1 la pasamos para acá, a la derecha. Ahora, en la malla 2, R4, por R4 pasa la corriente 3, más la fuente 2, esa la pasamos para acá, como negativa. Este 2 que quede mejor. Ahí está. R2 minúscula,
Estamos viendo que pasa la corriente 3 por ella, más R5 y 3, más, bueno, menos R2 y 2. Y listo. Recuerden, para completar nuestro sistema de ecuaciones, utilizamos eh, la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces aquí tenemos la ecuación del nodo F, 1 menos I2 menos I3. ¿Va? Y todo esto es igual a 0. Ahora, esto es como normalmente lo plantearíamos, ¿no? Si tuviésemos todos los voltajes y nos dan todos los valores de corriente. En este caso no es así. Lo que no nos dan es la fuente de voltaje 1 y lo que sí nos dan es la corriente 1. Por lo tanto, I1 no puede ser incógnita. Ya es un valor constante que nos ofrecen desde el principio del ejercicio. Entonces, lo único que tenemos que hacer es modificar estas ecuaciones de tal manera que nosotros tengamos del lado izquierdo, perdón, de la igualdad, todo lo que corresponde a incógnitas, y del lado derecho de la igualdad, no, del lado izquierdo de la igualdad, tengamos puras incógnitas y del lado derecho valores ya conocidos, valores constantes, ¿va? Entonces, nuestras incógnitas, ¿quiénes van a ser? La fuente de voltaje 1, la corriente 2 y la corriente 3, ¿va? Por lo tanto, modificaremos nuestras ecuaciones de la siguiente forma. Volvemos a pasar a la izquierda la fuente de voltaje 1, después la corriente 2 es incógnita, así que la dejamos de este lado, queda R2 y 2, y como pueden observar, R1 mayúscula, R3 mayúscula y R1 minúscula tienen en común la componente de corriente 1, y sabemos que la corriente 1 vale 2 amperes, así que si tenemos certeza sobre ello, pasamos todo de este lado. En este caso sería menos R1 más R3 más R1 minúscula, todo multiplicando a corriente 1. ¿Vale? Aquí en la segunda ecuación no va a sufrir ningún cambio prácticamente. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de 2 y las incógnitas siguen siendo estas cosas, ¿no? Las corrientes. Entonces, vamos a ver, menos R2 y 2, hay que darle orden. Aquí no hay ninguna componente o no está inmiscuida la fuente de voltaje 1. Después vemos que los comunes de la I3 son estas resistencias R4, R5 y R2 minúscula. Esas las podemos dejar en una suma común. R4 más R5 más R2 minúscula, corriente 3, y nos quedamos con menos la fuente de voltaje E2. Ahora, ¿cómo vamos a modificar esta ecuación de corrientes? Pues queda muy simple, ¿no? Tenemos eh, el valor conocido que es la corriente 1, entonces lo tenemos que pasar al otro lado, y esto sería menos I1, y nos quedamos con menos I2 menos I3. Bueno, como todo está negativo, lo podemos multiplicar por menos 1 sin problema, y ya quedaría todo positivo, pero lo voy a dejar así, de esa forma, para que si ustedes vuelven a revisar esto, no, no les parezca un poquito raro, ¿va? ¿Vale? Entonces, ya con esto podemos empezar a sustituir los valores. De aquí vamos a tener que R1 más R3 más R1, que son, déjenme ver, 8 más 6, 14, más R1 minúscula que vale 1, es 15. Esto sería menos 15 por 2, esto nos daría 30, ¿va? Entonces tenemos aquí la fuente de voltaje 1, aquí en la ecuación, es incógnita más R2 R2 mayúscula vale 4, 4 y 2, esto es igual a menos 30. La ecuación 2, ¿cómo queda? De nuevo aquí, menos R2, sabemos que eso vale 4, y 2 más R4 más R5 más R2,
vale, R4 vale 10, R5 vale 9, 19, más R2 minúscula vale 2, entonces esto es 21. Le ponemos aquí más 21 y 3, y todo esto es igual a menos la fuente de voltaje 2, que ese valor ya lo tenemos ahí en el ejercicio, que es menos 10, y por último F, que esto es y menos I2 menos I3 igual a menos corriente 1, y nos dice precisamente que esa corriente 1 vale menos 2. Por lo tanto, nuestra matriz queda de la siguiente forma. Cada columna corresponde a cada una de las incógnitas. La primera incógnita será la fuente de voltaje 1, la segunda la corriente 2 y la tercera la corriente 3. Y aquí tendremos las respuestas. Aquí tenemos menos E1, entonces esto es un menos 1, 4 para I2, 0 para I3 y menos 30. Después, menos 4 I2, entonces aquí tenemos un menos 4, no hay componente de E1. Aquí tenemos 21 y aquí terminamos con menos 10. Después tampoco hay componente de E1, por lo tanto es 0, menos I2, bueno, que esto sería menos 1, aquí también sería menos 1, y finalmente aquí menos 2. Entonces, este es el sistema de ecuaciones que nosotros debemos resolver. Damos una página, ahí está. Y bueno, esto van a comprobar que nos deben dar los siguientes valores. La fuente de voltaje 1 es igual a 38.32 volts. La corriente 2 es igual a 2.08 amperes y la corriente 3 es igual a menos 0.08 amperes. Entonces, en realidad la respuesta a este inciso solamente es esta opción. Pero bueno, no está de más también tener las otras dos corrientes a la mano. Entonces así ya tenemos conocimiento de todas las variables envueltas en el circuito, los voltajes y las corrientes. Bueno, las fuentes de voltaje, las corrientes y las resistencias, ¿va? Entonces aquí se acaba el ejercicio. Nada más vean el detallito de la corriente 3. La corriente 3 sale negativa. Eso quiere decir que ¿cómo se llama? El sentido que propuso el autor está mal. En realidad la corriente va del nodo C hacia el nodo F. Pero bueno, como les había comentado, nosotros no le vamos a mover más, así lo vamos a dejar. ¿Y en dónde tiene importancia o relevancia? En asuntos de energía y de potencia. Ahora, pues ya esto es introductorio al inciso B. Lo que nos piden es la energía que entrega al resto del circuito cada una de las fuentes reales durante el minuto de operación. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es una fuente real o tenemos fuentes reales? Recuerden, para saber si son fuentes reales, tienen que fijarse si hay alguna resistencia en minúscula en serie a esas fuentes inmediatamente. Entonces tenemos aquí la fuente, tenemos la resistencia en minúscula, ¿y qué más deben compartir? Deben compartir el subíndice. Entonces tenemos R2 minúscula con la fuente de 2 minúscula, y lo mismo pasa acá, E1 con la resistencia 1 minúscula. Entonces, estas son fuentes reales que debemos tratar como tal. Vamos a marcarlas aquí en un cuadrito. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestras fuentes reales E1 y E2. ¿Qué otra cosa? Dice la energía que entrega. Bueno, ¿qué pasaba en un principio? Pues nosotros estamos observando que esta corriente 3, que tiene sentido de F hacia C, ¿por dónde está entrando en la fuente de voltaje? Está entrando por el positivo. Y habíamos dicho que si entra por el positivo, que si el sentido real de la corriente entra por el positivo, esta fuente estaría consumiendo. Pero ahora sabemos que ese sentido está mal,
que el verdadero sentido de la corriente viene de C y entra por el negativo de la fuente de voltaje. Por lo tanto, la realidad es que ambas fuentes están entregando potencia o energía. ¿Ok? Es por eso que podemos asegurar que estas dos fuentes están suministrando. ¿Va? Ahora, la energía que entrega al resto del circuito cada una de las fuentes reales durante un minuto de operación. ¿Cómo calculamos energía? Bueno, recuerden que la potencia es la derivada de la energía y si nosotros multiplicamos la potencia por una delta del tiempo, con eso podemos calcular energía. Vamos a ponerle aquí entregada, potencia entregada y la delta del tiempo. Siempre el ejercicio o los incisos les dicen cuánto tiempo. En este caso, un minuto de operación. Ahora, delta T es un minuto. Pero también hay que recordar algo, que si no hacen aclaración alguna sobre las unidades que quieren a la salida de la energía o de la potencia, pues entonces nosotros tenemos que entender que esto debemos entregarlo en joules. Por lo tanto, esa delta del tiempo tiene que estar ¿en qué? En segundos. Y esto pues es fácil, ¿no? 60 segundos. ¿Va? Entonces me llevo esto para allá abajo en el inciso B. Un poquito más grande. Ahí está. Entonces recuerden, el objetivo es calcular esta energía y entregarla en joules. La delta del tiempo ya está, por lo tanto la potencia entregada tiene que ser la suma de potencia entregada de la fuente 1 más la potencia entregada de la fuente 2. Potencia entregada de la fuente 1, ¿cómo va? Para una fuente real, siempre deben considerar esto. O, bueno, sí, tienen que hacer la consideración de lo que aporta la fuente ideal que hay dentro de la real y quitarle lo poquito que consume la resistencia interna. Entonces quedaría así. La fuente de voltaje 1, observamos que la corriente que pasa por la fuente 1 es la 1 y la corriente que pasa por la fuente 2 es la 3. Entonces nos vamos acá y 1 menos la potencia de la resistencia interna. Entonces esto es R1 corriente 1 al cuadrado. ¿Va? Y esto, si nosotros sustituimos los valores, nos queda 38.32 por la fuente de voltaje que vale 2 menos 1 por 2 al cuadrado. Y esto tiene un valor de 72.64 watts. Potencia entregada 2 es igual a E2 y 3 habíamos quedado menos la resistencia interna 2, la corriente 3 también, y esto nos queda 10 por 0.08 menos 2.082, ok, 0.7872 watts. Ahora, vean lo que está pasando acá. ¿Qué valor estoy usando? 0.08, pero a nosotros nos había dado ¿qué? Menos 0.08. Ok, ¿por qué? Nosotros ya determinamos que estas dos fuentes están entregando potencia, ¿vale? Y lo determinamos a través del sentido real de la corriente, que esto nos lo otorgó eh, el signo negativo de la corriente 3. Por lo tanto, yo ya tengo la certeza total de que esto entrega. Así que si yo le pongo aquí un signo negativo a estas dos corrientes, pues me daría una potencia negativa y pues una potencia negativa no necesariamente implica que esté consumiendo. El signo no está asociado a lo que está haciendo realmente la fuente. Así que aquí, en la parte de potencia, hay que usar valores absolutos de corriente.
Lo que nos interesa es el sentido. Y no necesariamente el signo te dice un sentido. Nada más te dice si el sentido que propusiste es el correcto. Y ya. Entonces, por eso le quitamos ese signo menos. Ya sabemos que está entregando. Y listo. Tenemos estas dos potencias. Ahora, solo queda sumarlas. 72.64 más 0.7872. Y esto es igual a 73.4272 watts. Así que la energía entregada es igual a potencia entregada por delta del tiempo, y esto es 73.4272 watts, que multiplica a 60 segundos, para que finalmente tengamos 4405.632 joules. Y esta es la respuesta de el inciso B. Recuerden qué está pasando aquí. Fuentes reales. Vean, hay que considerar la potencia de la fuente ideal interna y quitarle lo poquito que consume la resistencia interna de la fuente real. ¿Va? Bueno, y también comprobar que lo que pedía el ejercicio fuese cierto, ¿no? Que las dos fuentes estuviesen suministrando o estuviesen entregando energía o potencia. ¿Va? Entonces tenemos aquí nuestro inciso C. Ya con eso terminamos. Ahorita explico por qué el 4 no. Y el inciso C, ¿qué nos pide? Vamos a ver. La diferencia de potencial que existe entre el nodo G y el nodo E. Por lo tanto, tenemos que sacar este voltaje VGE. Ahora, vamos al dibujito de acá, que es lo que observamos, que volvemos a incluir a esta parte que habíamos, que decidimos no incluir en el análisis inicial de los primeros dos incisos, y que tenemos que ver el voltaje que hay de este nodo a este nodo. Y vamos a aplicar lo mismo de la clase pasada. Sé que nada más nos pide sacar ese valor, pero lo vamos a obtener a través de distintos caminos para que vean que sí da. ¿Okay? Entonces, esto nos lo llevamos para allá. Vamos a reutilizarlo porque ya está polarizado y todo, muy convenientemente. Y, ¿qué acabo de hacer? Copiar. Ahí está. Vamos a quitar cosas que no nos importan, como esta parte. Las polarizaciones sí me importan. Bueno, ya con eso es suficiente. Entonces aquí le quitamos esto, agregamos a la resistencia 6, este es el nodo G y este es el nodo A, B, C, D. Ahí está. ¿Va? ¿Cuántos caminos hay del nodo G al nodo E? Pues existe el primer camino, que es muy sencillo, este que estoy trazando por acá. Después, ¿qué otra opción tenemos? Vamos a marcarla aquí en verde. Llegamos al nodo D, nos vamos al nodo C, subimos al nodo F y terminamos en el nodo E. Y por consiguiente existe otro camino, que es, de nuevo, empezar por acá, continuar por R5, irme al nodo B, subir por el nodo A, F y E. Entonces al final tenemos tres opciones para armar nuestro voltaje GE. Por lo tanto, vamos a considerar la más difícil y la más fácil. Entonces nos quedamos con la más difícil, que sería este camino, que sería como magenta. Nos quedamos con, vamos a ponerle camino 1. Y ese camino 1, recuerden, tiene que empezar en G, terminar en E. Entonces, ¿qué tengo aquí? Empiezo en el nodo G, sigo en el nodo D, ahí quién está, el voltaje R6, ese voltaje R6 no está polarizado en principio, yo había puesto esta corriente I4, que es igual a 0,
Si doy ese sentido, entonces estaría polarizada así. Así que me la están encontrando primero con el signo negativo. Menos voltaje R6, después más voltaje R5. Recuerden, estoy respetando los signos de polarización que ya teníamos previamente. Continuamos con lo que hay entre el nodo C y el nodo B, que es la resistencia 3. Ahí está. Seguimos con el voltaje de la resistencia 1, minúscula. Continuamos con la fuente en negativo. Estamos entrando por el lado negativo. Continuamos con el voltaje R1, mayúscula. Y terminamos con el voltaje R4, también positivo. Vamos a recorrer esto para que quepa. Ahí está. Y es el voltaje VG a través de ese camino largo. Ahora, el camino fácil está marcado en naranja. Y este naranja está muy sencillo porque también incluye a menos voltaje R6. Del nodo D al nodo E, ¿quiénes están nada más? Menos el voltaje R2 minúscula, menos la fuente de voltaje 2, y todo esto es igual a 0. Así que, nada que ver, ¿no? Nada que ver entre sí. Uno muy fácil, el otro muy difícil. Bueno, más largo, más que difícil. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje R6? El voltaje R6 es igual a ¿qué? A R6 que multiplica la corriente 4, que es la corriente que está pasando por ella. Y lo bueno que es la corriente 4, esto es igual a 0, por lo tanto, el voltaje de R6 también es igual a 0. Así que estas dos ceros. ¿Va? Entonces volvemos con la ecuación 1, con el color que habíamos asignado. Ahí está. 1 por acá. Entonces continuamos con R5. Ahora sí lo pasamos a la ley de Ohm. R5 por la corriente que pasa por ella, que es la corriente 3, más la resistencia 3 con la corriente 1, más la resistencia interna 1 con la corriente 1, menos la fuente de voltaje 1, más resistencia 1, que multiplica a la corriente 1 también. Y por último, R4 y 3. Ahora, ¿cuánto nos da esto? Bueno, vamos a juntar lo que tienen en común. Corriente 1, aquí están, serían R3 más R1 más R1 y 1, que multiplica todo, más lo que tienen en común I3, que serían la R4 y la R5. Y por último, la fuente de voltaje. Sustituimos valores. Esto sería 15 por 2 más 19. Aquí sí tenemos que poner menos 0.08, porque si no, recuerden, ese sentido de la corriente original que se planteó para I3, ese sentido polarizó a las resistencias, ¿va? Entonces, si polarizó las resistencias, hay que conservarlo, porque si lo intentamos cambiar, hay que cambiar la polarización de las resistencias, y pues eso puede ser más tardado, ¿no? Que simplemente considerar el signo con el que sale del sistema de ecuaciones. Entonces aquí sí pongan atención en la parte de suma de voltajes. La parte de voltajes hay que conservar los signos que se obtuvieron en el sistema de ecuaciones, y en la parte de energía y de potencia, con simplemente la consideración del sentido real para determinar si una fuente está consumiendo o está entregando potencia, basta. No, con esa aclaración, con esa confirmación, ya no es necesario volver a utilizar el signo, el signo negativo, sino valor absoluto en las corrientes. Entonces tenemos aquí, no, me falta la fuente de voltaje, 38.32, y resulta que todo esto es igual a menos 9.84 volts. Y ahí está, ya alcancé ese color. Aquí tenemos esta parte. ¿Ok? Ahora vamos a comprobar que a través del camino fácil, del camino 4, que tengamos el mismo valor. Entonces, ¿qué tenemos? Menos voltaje R2 minúscula. Bueno, vamos a ponerlo ya
en ley de Ohm. R2 minúscula pasa ahí 3 menos la fuente de voltaje 2. Y este es igual a menos la resistencia 2 vale 2 ohms, la corriente 3 vale mm, menos punto 0,8 y finalmente la fuente de voltaje 2 vale 10. Y el resultado, afortunadamente, es exactamente el mismo. Y recuerden, esto les sirve para comprobar que el camino que ustedes eligieron en principio sea el adecuado, ¿va? Entonces, pues con esto también quedaría terminado el inciso C. ¿Y qué dice acá? El potencial del nodo A, si el nodo F se conecta a tierra. Esto de inventarse conexiones a tierra no tiene mucho sentido, altera toda la parte de corrientes, así que en esta ocasión este inciso no lo vamos no lo vamos a tocar porque esto no pasa. Y pues nada, esto hubiese sido lo que es el ejercicio que hubiésemos resuelto si hubiese habido clase. Hasta aquí también me quedé con el otro grupo y pues bueno, ya veremos de qué forma podemos compensarlos a ustedes que se quedaron sin sesión. Pero bueno, espero que no se les haya complicado este ejercicio. Lo bonito del inciso A es cómo podemos utilizar los mismos pasos que ya conocíamos y adecuarlos a el sistema o adecuar el sistema de ecuaciones a las incógnitas que tenemos que encontrar. Recuerden, todo esto es ¿qué les diré? Un proceso matemático más que un proceso de análisis físico. Ya el análisis físico viene en el análisis de los resultados, en el signo de lo que te entregue el sistema de ecuaciones. Eso ya, esa parte, ya le encontraremos un sentido de aplicación, que sí sirve en la parte de potencia. Y pues nada, hasta ahí, hasta ahí vamos a hacer por ahora. Ya tocará ver si seguimos con ejercicios de estos. Otro de capacitores. Sí, puede ser que otro de capacitores, que este es el que realmente me interesa. Y de resistencias, este está bonito, está cortito, pero sé que en principio puede parecer un poquito difícil, pero sobre todo porque sobran cosas. Ahorita vemos por qué, o vemos en clase por qué. Y pues nada, hasta aquí se queda la sesión.